Era octubre de 1998. En un sótano de Wall Street, un grupo de brillantes economistas y traders galardonados con el premio Nobel estaban a punto de perder $4.600 millones en menos de 2 días. Un simple error de cálculo, una apuesta contra el propio sistema financiero. Y el mundo entero temía que los mercados se desintegraran en 48 horas. ¿Qué habría pasado si nadie se hubiera detenido? Bienvenidos a El precio del error. Hoy vamos a desentrañar la historia de Long Term Capital Management, un fondo que parecía invencible y que estuvo a punto de desencadenar una crisis global. Veremos el contexto que alimentó su auge, la decisión que lo llevó al borde del colapso, el momento crítico que puso a prueba a los bancos más poderosos y, sobre todo, la lección que todavía nos vigila. A mediados de 1994, el ex-trader de Salomon Brothers, John Meriwether, reunió a un pequeño grupo de académicos y operadores para crear LTCM. Entre sus socios fundadores estaban Myron Scholes y Robert Merton, los mismos que recibirían el premio Nobel en 1997 por sus contribuciones a la teoría de valoración de opciones. Su objetivo era sencillo: aprovechar pequeñas discrepancias entre precios de bonos del tesoro y derivados, usando lo que llamaban arbitraje estadístico. Con una confianza ciega en modelos matemáticos como Black-Scholes, creían que podían predecir con precisión cualquier movimiento del mercado. El entorno de los años 90 se caracterizaba por un crecimiento económico global sólido, la apertura de mercados emergentes y una cultura de exceso en Wall Street. Los fondos de cobertura multiplicaban sus ganancias usando apalancamiento de 30-1, a veces hasta 40-1. En palabras simples, por cada $1 de capital propio, LTCM controlaba 30 o 40 dólares de posición. Esa estrategia les permitió generar retornos extraordinarios en los primeros años y pronto se convirtieron en la envidia de la industria. Sin embargo, bajo esa fachada de éxito, se ocultaba una vulnerabilidad crucial. El modelo que utilizaban asumía que los precios de los bonos y los swaps permanecerían convergentes, que los eventos extremos serían tan raros que podrían ser ignorados. No consideraron la posibilidad de una crisis en una economía emergente y, peor aún, no supervisaron adecuadamente la correlación entre sus propias posiciones. La confianza en los números les hizo olvidar que los mercados son humanos y los humanos pueden equivocarse. En agosto de 1998, Rusia anunció que no podía cumplir con sus obligaciones de deuda externa. El rublo se desplomó, el precio del petróleo cayó y los bonos rusos perdieron 30% de su valor en cuestión de días. LTCM había apostado fuertemente a que la situación se resolvería rápidamente, manteniendo posiciones largas en esos bonos mientras vendía futuros de tasas. Cuando la crisis rusa se consolidó, el fondo perdió casi $2.900 millones en una sola jornada. En ese instante, los contrapartes de LTCM, bancos de inversión, fondos de pensiones y otras instituciones financieras comenzaron a recibir llamadas de margen. Cada una de esas instituciones tenía exposición al fondo y, al ver el deterioro de su posición, temían que la liquidación forzosa de LTCM arrastrara consigo una ola de ventas masivas. El día 24 de octubre, el mercado financiero global estaba al borde del pánico. Los indicadores mostraban un riesgo de colapso sistémico. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que confiar ciegamente en modelos matemáticos puede ser tan peligroso? Déjame tu perspectiva en los comentarios. De verdad quiero saber tu punto de vista. Y si esta historia te está abriendo los ojos, dale like, porque cada reacción ayuda a que más personas conozcan estos momentos críticos. En los próximos minutos, vamos a explorar qué habría sucedido si el fondo se hubiera liquidado sin intervención y cómo el propio Banco de la Reserva Federal organizó un rescate sin precedentes para evitar el desastre. Mantente atento, porque lo que viene cambiará la forma en que miras la estabilidad del sistema financiero. El Comité de la Reserva Federal, liderado por el presidente de la época, decidió actuar antes de que la pérdida de liquidez provocara una ola de quiebras que podría haber arrastrado a la economía mundial a una recesión profunda. Reunieron a los principales bancos que tenían exposición directa a Long-Term Capital Management y les propusieron una solución sin precedentes: crear un consorcio de rescate que inyectara capital propio al fondo a cambio de una participación temporal en sus activos. 14 instituciones,
entre las que se encontraban los nombres más poderosos de Wall Street, aceptaron aportar cientos de millones de dólares en una operación confidencial que se mantuvo fuera de los titulares de los periódicos. El plan consistía en comprar posiciones estratégicas de LTCM para evitar una venta masiva que habría derribado los precios de los bonos del gobierno y los derivados asociados. A cambio, los bancos obtendrían derechos sobre los flujos futuros del fondo, asegurándose de que la liquidación se llevara a cabo de forma ordenada y sin afectar a los mercados de crédito. La Reserva Federal, a través de su Oficina de Supervisión, garantizó que el proceso se ejecutara bajo estrictas condiciones de transparencia interna, aunque el público en general nunca llegó a conocer los detalles exactos de la transacción. Durante los siguientes días, los operadores de los bancos participantes trabajaron codo a codo con los gestores de LTCM, reestructurando las posiciones más peligrosas y cubriendo los requerimientos de margen que habían desencadenado la crisis. El resultado fue una estabilización inesperada. Los índices bursátiles dejaron de caer y comenzaron a recuperarse lentamente, mientras que los spreads de los bonos gubernamentales volvieron a la normalidad. En menos de una semana, la amenaza de un colapso sistémico había sido contenida, aunque el rescate dejó una lección imborrable sobre los límites del apalancamiento y la confianza excesiva en los modelos matemáticos. El episodio quedó grabado en la historia como el primer gran susto financiero del milenio y sirvió de inspiración para reformas regulatorias que, años después, intentarían prevenir una repetición. La Comisión de Bolsa y Valores implementó requisitos de capital más estrictos para los fondos de cobertura y la Reserva Federal reforzó sus protocolos de supervisión de riesgos sistémicos. Sin embargo, la experiencia también demostró que la autorregulación del mercado, cuando se combina con la presión de la competencia, puede crear un entorno en el que los errores se amplifican rápidamente. Mirando hacia atrás, es imposible no preguntarse qué habría ocurrido si la Reserva Federal no hubiera intervenido. Los analistas de la época calcularon que la caída de los precios de los bonos podría haber arrastrado a los bancos a perder miles de millones de dólares en pérdidas irrecuperables, provocando una ola de quiebras que habría puesto en jaque a los sistemas de pagos internacionales y a la confianza de los inversores en los mercados de capital. En otras palabras, el mundo habría vivido una crisis de magnitud comparable o incluso superior a la que se desató 8 años después con la crisis de los créditos subprime. Hoy, más de 2 décadas después, el TCM ya no existe, pero su legado persiste en la forma en que los reguladores y los participantes del mercado manejan el riesgo. Las lecciones aprendidas nos recuerdan que la innovación financiera, por brillante que sea, siempre debe acompañarse de una supervisión rigurosa y de una cultura que reconozca la incertidumbre inherente a los mercados. La historia de Long-Term Capital Management nos muestra que, incluso, los mejores cerebros pueden subestimar la complejidad del entorno y que un solo error de cálculo puede desencadenar una cadena de eventos con consecuencias globales. Si esta historia te hizo replantear la manera en que percibes la estabilidad del sistema financiero, comparte tu reflexión en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo esos momentos críticos donde una decisión cambió el rumbo del mundo, suscríbete al canal. Tu participación ayuda a que más personas conozcan estos episodios que, aunque a veces parezcan lejanos, siguen influyendo en nuestras vidas cotidianas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo relato de El precio del error.